Queridos hermanos y amigos, qué bueno podernos reunir nuevamente para continuar con este hermoso estudio del discipulado. Para mí es un privilegio, un honor poder llegar hasta donde ustedes están y estoy seguro que el corazón del Señor se alegra con todos aquellos que aman su palabra y quieren aprender cada día más de Él. Así que quiero darles la bienvenida y también darle la bienvenida a nuestro amado Señor y rogarle en oración que nos acompañe. Así que te invito a que cierres tus ojos y oremos. Dios de los cielos, para nosotros es un privilegio, un honor, Señor, el poder acercarnos a ti por medio de tu palabra. Tú eres perfecto y tú, Señor, eres el motivo por el cual esta rueda gira y se mantiene firme, Señor. Así que hoy, reconociendo tu grandeza, tu poder y tu misericordia, nos acercamos a ti en oración pidiéndote que por favor, Señor, tú seas acompañándonos y guiándonos en este hermoso estudio de discipulado. Oro para que abras el entendimiento, Señor, de mis amados hermanos y que ellos puedan comprender, Señor, tu palabra, porque a través de ella te conocemos más y podemos, Señor, entender cuán grande eres tú, Padre. Es nuestra oración y la mía en particular es pedirte que me uses, Señor, grandemente para gloria de tu nombre. Esta oración la hemos hecho para alabanza tuya, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ubícate entonces, mi amado hermano, en la página 28 de nuestra cartilla y allí está el numeral 15, en números romanos. Hay una pregunta que dice: ¿qué motivó a Cristo a morir por mí en la cruz? Recuerda que estamos de alguna manera dando continuidad a la frase que dice: ¿qué hizo Cristo por mí en la cruz? Después, obviamente, de haber estudiado acerca del juicio eterno, vamos entonces a entrar aquí en nuestro tema de esta semana. ¿Qué hizo Cristo por mí en la cruz? Entonces ya lo vimos. Recuerda que entendíamos que la cruz es el punto de convergencia más importante, no solamente de la palabra de Dios, sino de toda la humanidad. Desde que tú comienzas a leer el libro de Génesis, donde narra la creación del universo, también nos muestra la creación del hombre, pero la terrible caída y las consecuencias que ésta tuvo, a partir de ahí podemos ver que comienza la historia de la salvación y todo lo que se narra en su palabra va enfocado a mostrar la grandeza de Dios el Padre, que en su misericordia envía a su Hijo para rescatarnos de la muerte y la perdición eterna. Así que la cruz es muy importante no solamente para nosotros como sus hijos, sino también narra un antes y un después de la historia de la humanidad. Es la única provisión para la salvación del hombre. Sin la cruz no hay salvación, sin la cruz no hay ninguna esperanza para nosotros. Pero la pregunta es, y es aquí donde entramos en nuestro punto, en nuestro estudio, dice: ¿qué motivó a Cristo a morir por mí en la cruz? ¿Qué lo empujó a hacer esa obra de misericordia? Esto ya estaba planeado con base en lo que escribe el apóstol Pablo desde antes de la fundación del mundo. Antes de que Dios creara al hombre, ya tenía dentro de sus planes la forma en que nos rescataría a causa de la caída y de las terribles consecuencias que ésta trajo. Pero la pregunta que debemos hacernos es: ¿qué vio Dios en nosotros para que subiese a una cruz a morir en nuestro lugar? Cuando yo conocí a mi esposa, la conocí precisamente en el Instituto Bíblico de aquí de la iglesia y me pareció una mujer hermosa, me pareció una mujer con muchas virtudes, una mujer que amaba a su familia, amaba a sus padres, amaba a Dios, y todas esas cosas que yo vi en ella fueron las que me motivaron y las que me empujaron a enamorarme de la que soy la madre de mis hijos.
Pero cuando vemos la historia de la redención, nos vemos en un espejo a nosotros mismos y leemos el texto de las Escrituras, encontramos que en nosotros no hay absolutamente ningún atractivo para que Dios se hubiese fijado en nosotros. Él no vio nada bueno en el hombre, al contrario, la palabra de Dios dice que nosotros somos, o todo lo que hacemos nosotros son como trapos de inmundicia delante de Dios. El apóstol Pablo dice que nosotros somos sepulcros abiertos, que si tú miraras, pudieses ver con los ojos de Dios, encontrarías que en nosotros no hay nada digno de ser amado o algo que lo atraiga a Él para habernos salvado y haber dado a su propio Hijo para que muriese por nosotros. Entonces eso hace mucho más interesante el conocer a Dios y sobre todo podemos ver el contraste y se resalta mucho más el amor de Dios hacia nosotros. El amor de Dios hacia el hombre caído es muy valioso, muy importante y lo hizo por pura gracia y por pura misericordia, porque repito, nada bueno había en nosotros. Él nos amó porque su pureza, su santidad, su eterna soberanía y sabiduría, todo eso lo empujaron a un acto de misericordia y eso la hace mucho más valiosa. Así que vamos entonces a leer nuestro texto de estudio. Dice: la muerte de Cristo en la cruz por nosotros fue realizada solo por su infinito amor. Y es que el amor es la cualidad más importante del reino de Dios. Es más, Dios mismo es amor. Dios es la esencia misma del amor. Él es la fuente de la cual emana el amor. El amor de Dios es un amor ágape, es decir, un amor sacrificial. Este amor es totalmente desinteresado, dispuesto a entregar todo, dispuesto a sufrir, a ayudar, a buscar el bien de los demás y no el suyo propio. Este es el amor que Dios tiene por nosotros. Un amor que fue capaz de entregar lo más valioso para Dios, su propio Hijo. ¿Qué estarías tú dispuesto a entregar por amor? Si amas profundamente a alguien, a tu novia, a tu esposa, a tu madre, qué sé yo, ¿qué estarías dispuesto a entregar o a darle para que ella se sintiera contenta? Dios entregó lo más valioso, a su propio Hijo. Nosotros como hijos de Dios y como familia de Dios también debemos demostrar ese amor. Humanamente no podríamos demostrarlo, pero no olvidemos que en nuestro corazón vive este maravilloso ser, el Espíritu Santo. Y es por medio de Él que Dios nos ayudará a amarle, a amar a otros cristianos, amar a la gente que no conoce el amor de Dios, pero que por medio del amor que les damos, con seguridad los traeremos a Cristo. De nada sirve que conozcamos o aprendamos de memoria la Biblia, o que hagamos muchos milagros, o que repartamos todos nuestros bienes a los pobres, o que entreguemos nuestras vidas por fe. Nada de esto sirve si no tenemos amor. Y hay un texto que es 1 Corintios 13. Quiero que lo leamos juntos. Así que ubícate en tu Biblia, 1 Corintios 13. Este es el sexto libro del Nuevo Testamento. Dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Es que tú puedes tener muchas cualidades. De hecho, Dios te puede bendecir con muchos dones: el don de enseñar, el don de hacer milagros, el don de que tú puedas hablar, aconsejar a otra persona. Puedes tener muchas cualidades, muchas virtudes, pero si las ejerces sin ningún amor, es como una orquesta que suena sin ritmo, sin sentido, y eso se convierte en puro ruido. Imagina tú que una banda o un grupo, uno toca la guitarra, otro toca el bajo, otro la batería, otro el piano, y que cada uno tocara una canción diferente y le subieran todo el volumen a cada uno de los instrumentos.
¿qué escucharías tú? Escucharías solamente ruido. Y eso es lo que el apóstol Pablo, o el ejemplo que él pone aquí, para mostrar que cuando tú haces las cosas sin ese ingrediente principal, es como simplemente como algo que molesta a otras personas. Es lo que está hablando nuestro texto de estudio. Así que vamos entonces a leer el último párrafo y dice: los dones del Espíritu Santo son importantes, claro que sí, siempre y cuando los usemos con amor. Toda obra que realicemos para el Señor debe ir acompañada de un amor sincero, de amor por las almas. El amor es el alma más importante del cristiano. Todo lo demás se acabará, pero el amor permanecerá. En el cielo lo único que necesitamos es el amor. Este amor estará con nosotros eternamente. Y hay otro pasaje ahí en 1 Corintios 13, que de hecho es el pasaje más representativo en la Biblia acerca del amor. Y dice en los versículos 8 al 13, dice: el amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces aquí está hablando acerca de los dones del Espíritu Santo que el Señor le había dado a la iglesia. Y en tiempos del apóstol Pablo, el don principal era el don de profetizar. ¿Qué significa profetizar? La profecía es una palabra que significa hablar por boca de otro. Entonces, en teología, cuando hablamos de profecía, da a entender el concepto o la idea de alguien que habla por parte de Dios. Y recuerden que en tiempos del apóstol Pablo, pues la Biblia no existía. No existían los 66 libros que tú tienes en tu mano el día de hoy. Entonces era muy importante que las personas hablaran de parte de Dios, y este era uno de los principales dones en la iglesia, porque las personas podían recibir todo lo que Dios tenía para expresarles o para comunicarles o para revelarles a la iglesia en aquella época. Pero el apóstol Pablo dice que el amor es mucho más importante que el don más esencial, que se consideraba de alguna forma invaluable. Por eso dice: las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, pero el amor va a permanecer para siempre. ¿Por qué? Porque una vez seamos llevados al cielo, recuerda que nosotros como hijos de Dios estamos esperando a que Jesucristo venga, que muy pronto va a venir. Las señales ya están cumplidas, ya está por venir nuestro Señor Jesucristo y nos llevará al cielo. Pero en el cielo ya no necesitaremos profecía, ya no necesitaremos la revelación de la Biblia, porque Dios mismo nos comunicará todo lo que en su soberanía quiere que conozcamos. Entonces la profecía ya no se va a necesitar, el don de lenguas ya en el cielo ya no se necesitará, la esperanza tampoco, porque esperanza es esperar algo y estamos esperando al cielo mismo, así que la esperanza tampoco ha de ser necesaria en el cielo. Pero el amor sí, el amor permanecerá. El amor es tan visible y tan valioso aquí en la tierra como lo es en el cielo. Y es lo que el apóstol Pablo dice, eso le da una importancia trascendental al amor. Y el amor del que la palabra de Dios habla, cuando se refiere al amor de Dios, es un amor ágape, un amor desinteresado, un amor que no espera nada a cambio. Cuando tú a tu novia le das una chocolatina, estás esperando a que ella te admire y te ame más. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está contaminado y siempre tendremos un interés
detrás de cada cosa que nosotros hacemos. Pero el amor de Dios no. El amor de Dios no busca absolutamente nada, simplemente se da porque por puro beneplácito de su gloria y de su grandeza. Así que Dios no espera nada a cambio, es un amor ágape, es un amor desinteresado. Y escúchame lo que te voy a decir. Ese amor del que la palabra de Dios habla, refiriéndose a Dios, únicamente se encuentra en Él. En ningún otro lugar lo vas a encontrar. En el corazón de absolutamente ningún hombre o ninguna mujer jamás encontrarás ese tipo de amor. Y Dios lo da, porque la palabra de Dios dice que Él derrama su amor sobre nuestros corazones y nos capacita para amar en cierta medida como Él ama. Y eso es una noticia completamente extraordinaria. El amor de Dios es una flor de otro jardín. Nunca la vas a encontrar tú en este planeta, en este lugar. Y el apóstol o los evangelios, los textos bíblicos nos motivan a que nos ejercitemos en ese amor. Ese amor únicamente lo encuentras, vuelvo y digo, en cierta medida, en aquellos que han nacido de nuevo. Aquellos que han confesado, creído y depositado su confianza y su fe en la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Eso nos coloca en una posición de privilegio porque ahora pertenecemos a la familia de Dios. Recuerda que lo veíamos en clases anteriores. Él nos ha adoptado en su familia. Y ahora con ese amor que nosotros tenemos es que el Señor nos empuja a amar a los demás para que mostremos también el carácter de Dios. Vamos a continuar entonces con nuestro estudio, pero quiero hacer un paréntesis antes de seguir, que es muy importante que lo sepas, y es que la otra semana vamos a publicar nuestro segundo examen para que estés muy atento. Yo voy a estarles anunciando para que ustedes vayan repasando los temas, familiarizándose con los conceptos. No se trata de que memorices al pie de la letra todo, ¿no? Sino que tengas muy claros los conceptos y para que puedas resolver este examen que entre más repases, más leas, menos nervios vas a tener. Así que para que lo vayas teniendo claro, la otra semana vamos a tener el examen. ¿Listos? Así que cerramos paréntesis y continuamos con nuestro estudio. Mira lo que dice nuestro material, la cartilla, con esta pregunta. Dice, ¿cómo sabrás realmente si tienes ese amor? ¿Cómo sabrás si ya puedes amar de la forma en que Dios hace con ese amor ágape? Entonces hay una serie de frases, es como un test que te permite ver si realmente el amor de Dios está en tu corazón. Entonces vamos con el primero. A, cuando te hagan sufrir y aún sigas amando. Y a medida que voy leyendo, quiero que tú veas a nuestro Señor Jesucristo, porque Él cumple al pie de la letra cada uno de estos puntos. La pregunta es si nosotros estamos imitándolo y haciendo lo mismo. Fíjate, B, cuando busques el bien de otros y no el tuyo. C, cuando veas progresar a alguien y no te dé envidia. Cuando tu vecino compra un carro último modelo y el tuyo no es tan nuevo. ¿Sientes envidia? D, cuando seas humilde con los demás y no orgulloso. Cuando no hagas nada que ofenda a tu prójimo. En el colegio, que tú le haces bullying a tus compañeros o a tus compañeras y ellos se sienten mal, o en la universidad. F, cuando no pierdas el control ante la ofensa. Que guardas pacientemente, que eres un hombre paciente o una mujer paciente. Cuando te ofendan y aún así no guardes rencor. H, cuando seas justo en todas las áreas de tu vida. Y cuando lo único que salga de tus labios sean palabras de bendición y palabras de verdad. J, cuando aprendas a creer no solo en tus decisiones, sino en las de los demás. Que aprendas a valorar también la opinión de los otros. K, cuando entiendas que hay que sembrar para recoger. L, cuando soportes a las personas difíciles y las veas con ojos de amor. Hay personas que son difíciles de amar, claro.
Hay un dicho popular que dice que uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Así que muchos van a sentir rechazo hacia nosotros. Y de igual forma hay personas que son difíciles de soportar. Pero aún así la palabra de Dios nos motiva a amarlos. M, cuando practiques todo lo anterior y esto te produzca un enorme gozo. Primera de Corintios 13, 4 al 7. Y dice, el amor es sufrido, es benigno. Esas son los dos bases fundamentales sobre las cuales se sustenta el amor, la benignidad y la paciencia. Cuando en tu matrimonio tú tengas esos dos ingredientes, vas a florecer tu hogar. Cuando haya paciencia y cuando haya bondad. Luego dice todo lo que no es. Mira, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Así que la pregunta es, de todos esos punticos, ¿cuáles guardas tú? ¿Con cuáles te ves identificado? Deberías decir en todos. Bueno, yo te voy a ser sincero, cuando leí todo esto yo no me identifico casi que con ninguno, porque vuelvo y digo, nuestro corazón es un corazón que es engañoso. La palabra de Dios dice que el corazón es engañoso, que quien lo puede de alguna forma imaginar de una manera plena, santa, pura y perfecta, no, es completamente imposible. Así que siempre estaremos con esa tendencia a pecar, a hacer el mal y a no amar de la manera correcta. Sentimos envidia, a veces somos orgullosos, decimos cosas que ofenden, guardamos rencor, a veces vienen a nuestra mente pensamientos en contra de personas que nos han hecho daño, no es fácil perdonar. Así que para cumplir todo esto, requerimos o necesitamos urgentemente del Espíritu Santo que nos permita o nos constantemente use nuestra conciencia para no pecar en contra de Dios y para amar de la forma que Él hace. Así que resumiendo, jamás podrás amar con el amor de Dios. La única forma en que podrás hacerlo es si el Espíritu Santo habita en tu corazón y si te dejas guiar por lo que Él, por medio de la palabra, te está anunciando. Entonces vamos a la página 29 y hay una pregunta. Dice, ¿cómo mostró, o mejor, perdón, lee las siguientes escrituras y completa. ¿Cómo mostró Dios su amor por nosotros? Es una pregunta y vamos a leer algunos pasajes de la palabra de Dios para ir contestando los espacios allí que están en nuestra cartilla. Vamos entonces a leer Mateo 22, versículo 37. Pero antes hay una pregunta. Dice, ¿cómo deberíamos mostrar nuestro amor a Dios? ¿Cómo mostró Dios su amor por nosotros? Romanos 5, 8. Romanos 5, 8. Dice así, lo mostró en que siendo nosotros pecadores, Jesucristo murió por nosotros. ¿Qué le da sentido a esa frase? El versículo que vamos a leer. Y dice así, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bueno, tal vez tú estuvieras dispuesto a decir, yo moriría por mi hijo o moriría por mi esposa. Pero ¿qué tal si alguien le hizo mucho daño a tu mamá o a tu hijo o a tu primo y es una persona no grata para ti ni para tu familia? La pregunta es, ¿tú estarías dispuesto a morir por él? ¿Por alguien que te ha hecho daño? ¿Por alguien que te ha ofendido? ¿Por alguien que te ha defraudado, te ha estafado o te ha robado? Pues creo que tu respuesta y la mía también sería absolutamente no. Y es por eso que el amor de Dios es tan valioso, porque Él dice que aun siendo pecadores, aun siendo rebeldes,
aún dándole la espalda a Dios, Él aún nos continúa amando. Y la evidencia o la cima del amor de Dios está en el hecho en que dio a su propio Hijo para que muriese por nosotros. Esto lo convierte en un amor inquebrantable y además invaluable. Dios ama a sus hijos. Otro pasaje, Juan 3:16, lo mostró en que Él puso ¿qué sería? Y vamos a leer entonces el texto bíblico, dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ese es el reto, ¿no? Si Cristo dio su vida por nosotros, ¿por qué nosotros no podemos dar nuestra vida por Él en gratitud? ¿Por qué no podemos dedicar tiempo para estudiarlo, para buscarlo, para hacer lo que a Él ama? ¿Qué ama Él? Al mundo, a las almas perdidas. ¿Por qué no acompañar a alguien en su dolor? ¿Por qué no compartirle el evangelio? ¿Por qué no dedicar horas, tiempo en ayudar a otras personas? ¿Por qué no hacerlo? Entonces, la pregunta es, ¿cómo mostró de Juan 16, cómo mostró el amor, o cómo muestra el amor de Dios la palabra? Dice, lo mostró en que Él puso lee el texto bíblico en que Él puso su vida, muy bien, su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y ahí mismo, Primera de Juan 4:10. Primera de Juan 4:10, búscalo ahí en tu Biblia. Y también lo voy a buscar aquí porque no lo tengo. Primera de Juan 4:10. Dice así: dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Entonces Él envió a su Hijo por nosotros. Vamos a leer entonces, Él se dice, lo mostró al enviar ¿qué colocarías tú? Con base en el versículo que leímos, a su Hijo, muy bien, para morir en la cruz. Y volvemos a leer, Primera de Juan 3:16, volvámoslo a leer, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, aquí es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí la confusión es porque hay un Juan 3:16 y otro que es Primera de Juan 3:16. Aquí leímos Juan 3:16. Entonces vamos a completar los espacios. Dice, lo mostró, ¿cómo mostró el amor de Dios por el hombre? Lo mostró dando a su Hijo, sí, ahí sería dando a su Hijo, para que a través de Él tengamos, y ahí es donde tú entras a reflexionar, ¿qué colocarías tú ahí? Tengamos vida eterna. Muy bien. Vida eterna. Continuamos entonces con otra porción. Estamos en la página 29 y dice, lee las siguientes escrituras y completa. ¿Cómo deberíamos mostrar nuestro amor a Dios? Así que acabamos de ver o acabamos de estudiar acerca del amor de Dios. ¿Cómo mostró ese amor? Dios muestra su amor. Cuando tú ves toda la creación, cuando ves el sol, cuando ves el oxígeno que ni siquiera te pertenece porque es de Dios, la tierra, lo que produce la tierra tampoco es tuyo, eso es del Señor. Así que tú podrías decir, no, pero es que yo pagué unos tantos millones por un terreno. No es tuyo, simplemente lo estás administrando. Dios permite que tú vivas ahí por un pago que hiciste, pero al final todo le pertenece a Dios, eso no te pertenece a ti.
la empresa donde trabajas, el oxígeno que respiras, la ropa que tienes puesta, la casa, el lugar donde vives, la cama que tienes, el computador por el cual estás viendo estos estudios, nada te pertenece. Eso le pertenece absolutamente todo a Dios. Y Él nos lo da por amor, porque Él quiere que nosotros tengamos bienestar. Recuerda que el significado que podríamos de alguna forma entender acerca del amor es que tú hagas absolutamente todo lo que esté a tu alcance para que la otra persona tenga bienestar. Así definiríamos de alguna manera el amor. La pregunta es, ¿Dios muestra su amor únicamente por los hijos, por los que han nacido de nuevo, por los que ahora pertenecen a la iglesia o al cuerpo de Cristo? La respuesta es no. Él también, en su misericordia, lo da a los que le han dado la espalda, a los pecadores, a los que son hijos de Satanás. Recuerda que en todo el globo terráqueo hay dos padres únicamente, Dios y el diablo. Eso lo explicó nuestro Señor Jesucristo en el libro de Juan, cuando le decía a los fariseos, ustedes son hijos del diablo. Todo el que no ha nacido de nuevo es hijo del diablo. Y todo aquel que ha nacido de nuevo, todo aquel que ha abierto sus ojos, su corazón a Jesucristo, ese ahora tiene por padre a Dios. De allí la oración que nuestro Señor Jesucristo enseñó, ¿recuerdan? Padre nuestro que estás en los cielos. El punto aquí es que Dios, dice la palabra, hace salir su sol sobre malos y buenos, sobre justos e injustos, sobre pecadores y sobre personas que no practican el pecado. Sobre todos Dios hace salir su sol. Lo que pasa es que hay dos tipos de amor con base en lo que nos enseña la palabra. Hay un amor de benevolencia, pero también hay un amor de complacencia. Un amor de benevolencia es debido a la bondad de Dios, a su carácter donde busca bendecir a otros. Este amor de benevolencia es para todo el mundo, pero hay un amor de complacencia. Y ese amor de complacencia es que Dios se complace debido a una relación que tiene con una persona. El amor de complacencia es únicamente para sus hijos. Cuando Jesucristo se bautizó, dice la palabra que el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, pero también el Padre se pronuncia y dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. A Él oíd. Sucedió también en el monte de la transfiguración. Es decir, en el monte donde Dios se quitó el overol de humanidad y permitió que su gloria se manifestara y la pudieran ver los que estaban allí. ¿Quiénes estaban allí? Estaban Pedro, Jacobo y Juan, y además de eso, cuando él vino estaba acompañándolo Moisés y Elías. El punto es que en esa oportunidad Dios también dijo acerca de Jesucristo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, me complazco en él. Así que ese amor de complacencia únicamente es para sus hijos. Entonces, seguimos con nuestro estudio, página 29, y hay un nuevo segmento. Lo encuentras tú ahí, dice, lee las siguientes escrituras y completa. Y hay una pregunta nuevamente, dice, ¿cómo deberíamos mostrar nuestro amor a Dios? ¿Cómo podemos, en respuesta a lo que Él ha hecho por nosotros, mostrarle nuestro amor? Es lo que pregunta la Biblia. Material de estudio leamos en la Biblia en Mateo 22, 37. Mateo 22, 37. ¿Qué dice? Ahí te doy tiempo para que lo busques. Recuerda que Mateo es el primer libro de la Biblia. Y dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Lo que Dios nos motiva a hacer. ¿Podemos hacerlo? No.
Ni siquiera por un segundo lo hemos hecho frente a nuestro amado Dios, a causa de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero Él nos impulsa, nos motiva a que lo hagamos, a que por medio del Espíritu Santo encontremos un sendero que nos conduzca a llegar hasta ese límite. Esa es nuestra meta. Hacia allá debemos poner nuestra mirada, nuestros ojos. Amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda nuestra mente, es decir, con todo nuestro ser. Recuerda que nosotros somos hechos de 3 partes, ¿no? ¿Recuerdan que lo veíamos? Somos hechos de espíritu, alma y cuerpo. Y con esos 3 partes que nos componen, debemos amar a Dios como respuesta a lo que Él ha hecho. Así que el amor, fíjate que con lo que acabamos de leer encontramos aquí que el amor no es un sentimiento. No es algo que nace del corazón del hombre. No, en lo absoluto, no. No esperes a que florezca en ti, no. El amor es una decisión, es algo que tú decides hacer. Es algo que no se acaba si tú lo ejercitas en tu vida misma. Porque fíjate que es una orden la que Dios está dando, ¿no? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Es un imperativo, es algo que hace parte de lo que Dios ordena que nosotros como hijos de Dios hagamos. Es un mandamiento, es un mandato. Así que si Él lo ordena es porque estamos en la capacidad de ejercerlo o de hacerlo, vuelvo y digo, con la intervención de Dios, el Espíritu Santo. Así que completemos nuestra cartilla. Dice, ¿cómo deberíamos mostrar nuestro amor a Dios? Bueno, amándolo con todo. Ahí que colocarías tú, mira el versículo que acabamos de leer. Amándolo con todo, muy bien, el corazón. Y ahí tú qué colocarías, con toda el alma y con toda la mente. Corazón, alma y mente. Sigamos entonces. B. Mateo 22, 39, ahí mismo en el texto que acabamos de leer, pero 2 versículos más adelante. Mateo 22, 39 dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y fíjate que aquí nos muestra qué es lo que más amamos. ¿Qué es lo que tú amas? ¿Qué es lo que ocupa la mayor parte de tu corazón? Pues Dios nos lo revela en este versículo. Lo que más amamos somos a nosotros mismos. Nadie te ama más que lo que tú te amas, aparte de Dios, que lo que tú te amas a ti mismo. Por eso es que Él nos empuja a amarnos de esa forma, porque es el clímax del hombre es amarse a sí mismo, desafortunadamente. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es tu prójimo? Pues Jesucristo en una parábola que contó acerca del buen samaritano nos revela quién es nuestro prójimo. Nuestro prójimo es aquel que está en nuestra misma condición y que necesita que tú lo apoyes, lo levantes, lo animes y lo conduzcas, lo acompañes a la meta donde Él quiere llegar. Entonces, amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Cómo más mostramos nuestro amor a Dios? C. Juan 21, 15 al 17. Juan 21, 15 al 17. Leámoslo. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?
Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y es interesante ver que Pedro fue el que cometió un acto de traición. A veces cuando pensamos en el traicionero pensamos en Judas, ¿no? Pero creo que la ofensa de Pedro fue mucho peor. Él negó a nuestro Señor Jesucristo. Era su compañero, su amigo. Prometió que jamás lo iba a negar, que pasara lo que pasara, él jamás iba a afrentar esa amistad siquiera con su lengua o con su pensamiento. Pero él lo negó 3 veces. Fíjate tan bonito que cuando Jesucristo muere, Pedro entiende lo que hizo y siente un profundo dolor en su corazón, vuelve a pescar cuando debería estar muy dispuesto a hacer la obra después de que nuestro Señor Jesucristo hubiese subido al cielo, pero la evidencia de que vuelve a pescar, de que vuelve a sus antiguas andanzas, es que muy probablemente él estaba desilusionado, estaba sin esperanzas, estaba sin deseos de continuar la obra de Dios, y es en ese momento que nuestro Señor retoma, se le cruza en su camino nuevamente y en su amor y en su cariño le prepara un desayuno a Pedro. Pero estaba pescando y Jesús en la playa le estaba preparando un desayuno para compartir con su amigo, con Pedro. Se baja de la barca y es cuando tiene esta conversación. Y Dios, el mismo número de veces que le negó, le pregunta, ¿me amas, Pedro? Y él reconoce que no lo amaba como Dios quería, porque cuando tú vas al griego te darás cuenta que la respuesta de Pedro realmente no es te amo, es te quiero. Te quiero. Es decir, te amo con un amor fileos, con un amor de hombre, pero jamás podré amarte con ese amor ágape que tú sientes por mí, Señor. La respuesta que Pedro le da. El punto aquí es que la forma en que podemos mostrar nuestro amor a Dios es haciendo su voluntad, haciendo lo que Él quiere. ¿Qué quería Jesucristo para con Pedro? Que Él apacentara a sus ovejas. Es decir, que Él cuidara a los que le amaban, a los que amaban a Jesús. Que Él los abrazara, les enseñara y los acompañara y les mostrara el amor de Dios. Esa era la voluntad de Dios para con Pedro. La pregunta es, ¿cuál es la voluntad de Dios para contigo? ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas? Cuando tú en oración tengas claro lo que Dios quiere que tú hagas y tú obedezcas, en ese momento estarás mostrando lealtad y amor genuino hacia Dios. Entonces, ¿qué respuesta colocaríamos ahí? Vamos a leer. Cuidando, apacentando, enseñando y protegiendo a la... ¿Ahí qué colocarías tú? A la iglesia, ¿no? Que las ovejas hacen parte de la iglesia. Muy bien. Sigamos entonces con el punto D de Juan 14:15. Y este es un versículo muy corto y dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Aquí está hablando nuestro Señor. Si tú me amas, pues haz lo que yo te digo. Y este es uno de los argumentos que yo uso muy frecuentemente con mi hijo Joel. Mi hijo Joel es el mayorcito, tiene 7 años. Y obviamente él muchas veces no obedece, como los niños, ¿no? Ustedes, los que tienen niños sabrán de lo que estoy hablando. Joel recoge los juguetes, no. Joel, lávate los dientes, cosas por el estilo, y él generalmente contesta descaradamente no. Entonces yo a veces le digo, Joel, ¿tú me amas?
Y Joelito siempre contesta, claro papá que yo te amo. Y yo le digo, pues pareciera que no lo hicieras porque no me obedeces. Y este es un argumento que yo uso muchas veces. Si tú me amaras, me obedecerías. Y es lo mismo que dice Dios para con su iglesia, para con nosotros. ¿Tú me amas? ¿Cuál es la respuesta que tú le darías? Claro que sí, Señor. Ah, bueno. Entonces, ¿por qué no lees la Biblia? ¿Por qué no me buscas? ¿Por qué golpeas a tu esposa? ¿Por qué no pasas tiempo con tus hijos? ¿Por qué no has visitado a tus padres? Tantas cosas en las que fallamos día tras día. Pero cuando tú comienzas a ejercitarse en sus mandamientos, en su palabra, en ese momento estarás mostrando o demostrando mejor que realmente amas a Dios. Entonces le damos la frase en nuestra cartilla. ¿Tú qué colocarías ahí? Dice, guardando sus mandamientos. Muy bien. Recuerda que a medida que vamos aprendiendo, vamos viendo en pantalla las respuestas, ¿no? Ahí la estás viendo. Primera de Juan 4:7. Primera de Juan 4:7. Leamos. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Así que podemos leer este texto de otra manera, ¿no? Si tú no amas, es porque no has nacido de Dios. Si tú no amas, es porque no eres su hijo. Ahí encuentras la respuesta que tanto has estado buscando. Solamente podemos amar con el amor de Dios, vuelvo y digo, con ese amor ágape, con ese amor incondicional, con ese amor puro, perfecto, si Dios lo derrama en nuestros corazones. ¿Y sobre quién derrama Dios su amor? Únicamente con aquellos que son sus hijos. Entonces vamos a leer nuestra frase para completar nuestra cartilla. Dice, con base en el versículo, dice, amándonos, lee el versículo, amándonos unos a otros. Muy bien. Y vamos al punto F. Dice Mateo 5, 44 al 55. Para que te acuerdes, Mateo 5, 6 y 7 es lo que conocemos como el Sermón del Monte. Son enseñanzas que Dios le da a sus discípulos y que son muy profundas y se constituyen en la base fundamental de su doctrina. Entonces vamos a leerlo, Mateo 5, 44 al 45, dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Así que allí, ¿qué colocarías tú? ¿Cómo deberías mostrar amor a Dios? Amando a nuestros enemigos. La pregunta es, ¿quiénes son los enemigos de Dios? Pues todos aquellos que han levantado su puño en su contra, que no lo conocen, que no le obedecen, que no conocen su palabra. Esos son todos los enemigos de Dios. Todos los que pertenecen al mundo, todos los que son hijos del diablo. Así que tú y yo conocemos a muchos enemigos de Dios. Sí, ese que tienes en mente, que no ha nacido de nuevo, tal vez sea tu papá, tu hermano, tu compañero de trabajo, tu compañero de estudio, que sabes que no conoce a Dios todavía, que no ha nacido de nuevo, que no ha dado frutos, que no pertenece a una iglesia donde se predica la sana doctrina y que no demuestra ser un hijo de Dios. Todos esos son enemigos de Dios.
Solo existen dos tipos de personas en cuanto a la relación con Dios: sus amigos o sus hijos y sus enemigos. Así que aquí vemos el gran amor de Dios, ¿no? Aún siendo la humanidad entera, aún siendo enemiga de Dios, Él la ama, al punto de que ha dilatado su segunda venida esperando a que se arrepientan y que conozcan a su Hijo, que conozcan la salvación por medio de Él. Así que Dios es el mayor ejemplo de amor que existe, porque ama a sus enemigos. Aún sabiendo que la humanidad le ha dado la espalda, que es pecadora, que ha quebrantado su ley y que merece el infierno, aún así Él le ha dado una oportunidad para que se arrepienta, para que se vuelva a Él, para que sean sus hijos. Y en eso también se demuestra el amor de Dios. La pregunta es, como respuesta, ¿nosotros estamos haciendo lo mismo? ¿Estamos amando a nuestros enemigos? ¿A los que nos han hecho daño? ¿A los que te robó en ese pleito jurídico? ¿A los que te abandonaron? Tal vez te abandonó tu padre o tu hermano o tu esposo, se fue de la casa y te dejó con tus hijos sola. A ese que consideras tu enemigo, a ese tienes que amar. Y cuando lo hagas, será evidente que tú amas a Dios por encima de todas las cosas. ¿Qué más? ¿Cómo deberíamos mostrar nuestro amor por Dios? Vamos al G y vamos a leer Colosenses 3, versículo 13. Dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y esta parte del perdón es bastante difícil, ¿no? O lo digo por mí. Y estoy seguro que tú también has pasado por experiencias similares. Porque estamos en un mundo corrupto. Estamos en un mundo que tiene por jefe a Satanás. Satanás es el príncipe de este mundo, o el Dios de este siglo. Tú lo puedes leer en 1 Corintios 4:4. Él es quien gobierna este planeta. Satanás, así no lo creas, es lo que dice la palabra de Dios. Así que siempre será un mundo hostil. Siempre el corazón, la pecaminosidad, la perversión del hombre encontrará la forma de hacerle daño a otras personas. Aún siendo hijos de Dios, decimos cosas que a veces ofenden a otros. Así que debemos ejercitarnos en el perdón si queremos tener un corazón limpio, sano. ¿Y cuál es el clímax o la persona que más representa esta virtud del perdón? Pues nuestro Señor Jesucristo. Fíjate todo lo que le hicieron a Él. A Él lo abandonaron sus amigos, a Él le pegaban puñetazos con violencia, lo escupían, le daban latigazos con esos látigos que usaban los soldados romanos para castigar a quienes habían sido condenados a muerte. Eran unos látigos que eran hechos de cuero y en la punta tenían huesos. Así que cuando lanzaban el latigazo y jalaban, salía con todo y carne y brotaba sangre de la persona a la que le daban latigazos. Todo eso le hicieron a nuestro Señor Jesucristo. Y Él subió a la cruz. ¿Y cuál fue una de las frases que le pronunció a su Padre? Perdónalos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Es que si Cristo hablaba del perdón es porque Él fue el primero en manifestarlo a quienes le hicieron todo lo que leemos en los evangelios cuando subió a la cruz. Entonces leamos nuestra frase, dice soportándonos y, fíjate, lee el versículo, soportándonos y perdonándonos muy bien unos a otros. Y vamos al punto H, Efesios 4:32. Vamos a leerlo. Efesios 4:32, búscalo en tu Biblia, dice: antes sed benignos, es decir, buenos, bondadosos unos con otros, misericordiosos. ¿Sabes de dónde viene la palabra misericordia? Misere, la palabra latina que
significa miseria. Y cordis es la raíz de la palabra corazón. De ahí viene la palabra cardiología. Así que si tú divides la palabra encontrarás que significa la miseria y corazón. ¿Qué es misericordia entonces? Es que tú pases por tu corazón la miseria de otros. Eso significa la palabra miseria. Así que nos invita el Señor cuando mostremos el amor que Él ha rearmado en nuestros corazones, a que seamos misericordiosos, a que perdonemos. Dice, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y como Dios nos perdonó, también nosotros debemos perdonar a otros. Entonces leamos nuestra frase. ¿Cómo? Vuelvo y repito, ¿cómo deberíamos mostrar nuestro amor a Dios? Y el último punto de este segmento es siendo, ahí el espacio, ¿tú cómo lo llenarías? Siendo benignos, muy bien, benignos, siendo benignos unos con otros, o sea, haciendo siempre bien a nuestros semejantes. Así que este tema del amor es muy, muy importante porque refleja el amor de Dios. Y recuerda, el amor al que Dios nos invita a que ejerzamos para con los demás, ese tipo de amor únicamente se encuentra en Dios. Y si tú quieres amar a otros, incluida a tu esposa o tus hijos, debes postrarte a los pies del Señor buscando que Él llene tu corazón de ese amor. Y si aún no has nacido de nuevo, primero tienes que hacerlo. Porque si no lo haces, jamás podrás amar con el amor que Dios espera que tú ames a otros. Lo que acabamos de aprender. Leamos entonces nuestro último párrafo de este bloque. Dice, si en verdad nosotros hemos conocido el amor que Dios tiene para con nosotros, entonces permaneceremos en ese amor y lo mostraremos al mundo. El que ama a su prójimo ama a Dios. Primera de Juan 4:16, Primera de Juan 4, versículos 20 al 21. Y hay una pregunta, nuestra cartilla dice, ¿y tú tienes el amor de Dios? Esa es la pregunta. Vamos a leer estos pasajes. Primera de Juan, ubícate, este es uno de los últimos libros de la Biblia. Así que búscalo allá al final. Primera de Juan 4:16 dice, nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Y ahí mismo unos versículos más adelante, ubícate en el 20 al 21, dice, Primera de Juan 20:21 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, mis amados hermanos, amigos, gracias por acompañarnos en este tiempo de estudio. Terminamos ahí por esta hora y nos veremos entonces en una próxima oportunidad. Quiero invitarte a que oremos y cerremos este tiempo. Padre, gracias nuevamente por tu palabra, Señor. Yo no entiendo tu amor, Señor. No entiendo cómo nos amas a pesar de lo que somos. Pero eso muestra cuán grande y cuán hermoso eres tú, Señor, y todo lo que eres. Gracias, Señor, y mi oración es que derrames de tu amor de una manera abundante, que nos llenes de tu Santo Espíritu, Señor, para que podamos hacer lo que por naturaleza no podemos. Amarte, Señor, como tú nos amas. Ayúdanos a hacerlo en obediencia a ti y procurando exaltarte por sobre todas las cosas, Señor. Gracias, te amamos, a ti te damos la gloria y este tiempo lo hemos dedicado y hemos orado en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. A ti sea la gloria por siempre. Amén y amén.
Dios nos bendiga y nos vemos entonces en nuestra próxima hora de estudio.